Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de hoy. Les pedimos que nos pongamos en oración. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Te agradecemos que, como siempre, tú tienes una verdad que va a ser trascendente en nuestras vidas y te pedimos que estemos atentos para poder llevar a cabo todo lo aprendido en nuestras vidas, Señor. Que no se queden en palabras para nosotros, sino que puedan ser llevados a otros. Te pedimos que los bendigas en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues hoy es un buen día, hoy 23 de julio, para tener temas que nos van a llevar a mayor conocimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el objetivo, que dice lo siguiente. Cristo se presentó como el Mesías y Salvador en su primera venida. Mesías y Salvador. En su segunda venida vendrá para juzgar y reinar. Por eso debemos santificarnos y evangelizar. Mi responsabilidad es santificarme, pero también llevar el Evangelio a otros. Muy bien. Como nosotros vamos a ver un pasaje donde vamos a ver cómo inicia la Semana Santa, como lo que nosotros celebramos cada año. El primer de la semana Jesús entra en Jerusalén como su rey, el hijo de David y su Mesías. Ya en este momento es trascendente porque la revelación por fin llega al pueblo de Israel. Muy bien. Vamos a leer Mateos 21 del 1 al 5. Cuando se acercaba a Jerusalén, perdón, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, díganles que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Tenemos un pasaje muy importante, muy interesante de lo que Dios quiere mostrarnos. Nos quiere mostrar a Jesucristo cumpliendo la voluntad del Padre. Aquí ustedes ven, obviamente, que tiene que cumplir las profecías. Profecías hechas cientos de años antes y que iban a ser cumplidas cabalmente por Jesucristo. ¿Sí? Eh, los reyes en aquel tiempo entraban, pero en hermosos caballos, con trajes ostentosos, etcétera, ¿sí? Y eso les daba una imagen de poder, de un poder que nadie podía discutir. Hablaba de que ellos eran triunfadores, que habían ganado batallas y que estaban listos para entrar a su reino. Pero él venía en un burro. ¿Cuál era la razón? La razón era que ya se había sido profetizado en Zacarías 9:9. El burro representa paz. El caballo representaba guerra. Entonces, tenemos obviamente aquí que reconocer que Jesucristo venía en paz con el pueblo de Israel. A traerles paz, a que vivieran en paz, a que tuvieran todo lo que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Eh, ¿Pudo haber venido con poder militar? Claro que sí, pero no fue así. Su evangelio era de paz. Entró en un burro que ni siquiera era de él, un burro prestado. Qué mayor humildad. Ni nosotros tuviéramos tanta capacidad de ser tan humildes. Él lo mostró, venía en paz buscando que Israel aceptara la gracia de Dios. Pero vamos a ver también en su segunda venida cómo va a llegar. Vamos a ver Apocalipsis 19 del 11 al 16, al final de la Biblia prácticamente. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego
y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. La gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, aquí ya tenemos otra situación muy diferente a la entrada a Jerusalén. Aquí ya vemos a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, en un caballo blanco con una sentencia, y va a hacer la guerra. Va a herir a las naciones con su puño de hierro. Y como es Rey de Reyes, Señor de Señores, nadie se le va a poder oponer. Esa es una verdad también escrita en la Biblia. Pero siguiendo con Mateo 21, vamos a ir del 6 al 9. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y los pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí ya vemos una entrada triunfal, ¿sí? La gente tendía sus mantos sobre el camino, cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Esto habla de que lo reconocían. Pero, ¿qué nombre le dieron? ¿Cómo gritaban? Decían, Hosana. Hosana significa salva ahora. Hijo de David, el que va a tener un reino eterno sobre el trono de su padre David. Bendito que viene en el nombre del Señor. Es otro título mesiánico. Entonces, por lo menos la gente que gritó sabían quién era Jesucristo. Pero hay una reacción también de los habitantes de Jerusalén a todo esto. Y lo vamos a ver en los versículos 21, 10 y 11, donde dice lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces la gente que estaba, las multitudes que estaban detrás de Jesucristo ya lo reconocían, pero en Jerusalén no. Recordemos que Jesucristo, su ministerio fue no exactamente Jerusalén todo el tiempo, la mayor parte fue fuera de Jerusalén. Por lo tanto no era tan conocido. Y las multitudes venían de Galilea y ya conocían su ministerio. Entonces en Jerusalén, la ciudad principal de Israel, no lo conocían tan bien. Y por eso les causó extrañeza tanto alboroto, tanta alegría por su llegada, ¿no? Eh, Esto tiene aplicación hoy. Cuando tú te conviertes a Cristo, cuando reconoces que eres un pecador, que eres un salvador, hay una gran alegría en tu vida, pero nadie la entiende. Los que no han sido llamados, los que no han reconocido su necesidad de un salvador, les parece locura. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan feliz? Pero aquí estamos viéndolo. Los que ya conocían la labor de Jesucristo estaban muy alegres, los otros estaban extrañados. Ahora, ellos preguntaban quién es este, pero las personas de Galilea les contestaron: es el profeta de Jesús, de Nazaret, de Galilea. Entonces ellos tenían muy claro todo lo que había hecho Jesucristo. Ahora, ¿quiénes más estaban allí para recibir a Cristo? Vamos a ver en Juan 12, 17 al 19.
La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguían difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver así? No vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entonces había más personas allí. Acababan de ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Era algo muy importante, algo que nunca se había visto. Y aquí vemos unos datos. El historiador Josefo indica que en Jerusalén vivían unos 250.000 habitantes, pero que durante la Pascua uno podría contar casi 3 millones. Tal multitud de personas ocasionaban un momento muy especial para la aparición de Jesús. La Pascua en Jerusalén era algo extraordinario, algo fuera de lo normal. Se retacaba el pueblo, yo creo que no había lugar para todas las personas, estaban todos en las calles, dormían en las calles, era algo tremendo. Y pues evidentemente al estar ahí Jesús fue muy notorio, porque los habitantes de Jerusalén eran mucho menos de los que estaban haciendo alabanza a Jesucristo. Ahora, hay más cosas importantes. Vamos a leer Lucas 19. Lucas 19, del 37 al 44. Al acercarse a él, a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tanto milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Entonces, aquí vemos varias cosas importantes, pero la más significativa. Los fariseos escucharon las alabanzas, veían cómo Jesucristo era adorado, y ellos le pidieron a Jesús, reprende a estos discípulos tuyos por proclamarte rey, que viene en el nombre del Señor. Ellos tenían autoridad moral, religiosa, y evidentemente no les convenía que su autoridad se viera sojuzgada o minimizada por la presencia de Jesucristo. Entonces dijeron, nos estás viendo a nosotros, repréndelos. Pero, ¿qué le dice Jesús en el versículo 40? Que si ellos se callan, que las piedras gritarían. Antes Jesús no proclamaba abiertamente que él era el Mesías, pero ahora llegó el tiempo. Se presentaba como rey. Imagínense la sorpresa de los fariseos. Pero nosotros también hacemos lo mismo. Jesucristo es rey, es soberano. Y debemos tener compasión de aquellos que no lo conocen. Por eso hacemos compartir el Evangelio, buscar que acepten a Cristo. Pero también vemos en los versículos siguientes cómo Jesucristo llora porque él sabía que la oportunidad de Israel de tener paz era esa, ese momento que él llegó a traerles paz. Pero como ellos no aceptaron que Dios venía a salvarlos, venía a ser una nación santa de Israel, entonces Israel iba a ser destruido. Jerusalén y sus hijos iban a ser destruidos. Y lo sabemos, históricamente ocurrió. Roma destruyó Jerusalén. Se dispersaron. Es muy importante entenderlo.
Israel estaba disperso por toda Europa, parte de Asia, lejos. Incluso hoy, hasta en Estados Unidos, en muchos lugares están judíos. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía una patria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dios cumplió su promesa y reunificó el territorio de Israel y Israel tiene hoy tierra. Y está en guerra. No tienen paz. ¿Por qué? Porque todavía hoy no están en ese tiempo cuando reconocen a Dios, que reconocen a Jesucristo. Llegará ese tiempo, pero en este momento todavía no. Por eso están en guerra. No tienen paz. Desde aquel tiempo que los destruyeron hasta cuando lo reunificaron, siguen estando en guerra. Pero sabemos que la Biblia les tiene un mejor futuro. Pero bueno, en Lucas 19:10 vemos algo muy importante también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesucristo vino a salvar a Israel. Pero también vino a salvarnos a nosotros. En Israel hay personas que creen en Jesucristo. En todo el mundo hay personas que creen en Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo. Pero aún hay demasiada gente, creación de Dios, que no aceptan el regalo de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y esto qué es? El tiempo en que podemos hacer algo porque el mundo sea mejor, que haya paz en el mundo. Mientras siga habiendo incredulidad, personas que no creen en Dios definitivamente o personas que lo creen a su manera, religiosamente, con religiones que no siguen las enseñanzas que están en la Biblia, que no reconocen a Jesucristo o que lo reconocen a su manera. Mientras esté todo esto no va a haber paz. Por eso el mundo está tan mal. México tiene un estado de alerta constante, secuestros, asesinatos, fosas clandestinas, violaciones. En la educación cada vez es más terrible cómo nos invade con ideas equivocadas, provocando que haya un gran deterioro en los valores cristianos. Y por lo tanto necesitamos que esas personas reconozcan a Cristo para no ser depravados, para no ser asesinos, para no apoyar movimientos de orgullos equivocados. Por eso es tan importante el Evangelio. Esto lo dice en Lucas, Cristo vino a salvarnos, a traernos paz. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en relación con los que no conocen a Jesucristo hoy en día? Vamos a Romanos 9, 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Él anhelaba la salvación del pueblo judío, del pueblo de Israel. Él quería, anhelaba su salvación. Procuraba evangelizarlos y era tal su celo por hacerlo que hubiera preferido perder el todo porque todo el pueblo judío fuera salvo. Esa es la manera como tenemos que pensar. Ya tenemos la salvación, tenemos vida eterna. ¿Qué nos queda? Traer a más personas a esto. Tu trabajo, en el camión, tus familiares, personas que están sentenciadas a muerte. Que Dios nos lleve a eso. Recordemos, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es una decisión muy, muy personal. Tú llevas el Evangelio, esa persona te escucha, probablemente la mayoría te digan, no me interesa, no quiero, no, prefiero estar como estoy, pero habrá algunos que si no en el momento, tarde o temprano dirán, sí a Dios, sí a la salvación,
aceptar que su condición es horrible y que necesitan ser transformados, necesitan ser limpiados. Y entonces serán de Cristo y tenemos una iglesia enorme que pueda cambiar las condiciones en las que vivimos, que hablan perfectamente del egoísmo, de la maldad, la soberbia, el orgullo. Pídamelo a Dios por esto, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para la segunda venida de Jesucristo? En Hechos 1:6 al 8 vemos lo siguiente. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados para la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, ser testigos de Cristo y del Evangelio en todo el mundo, desde Jerusalén hasta donde estemos, aquí en México, por ejemplo, Zapopan, ¿sí? Y también en Filipenses nos da una luz sobre esto. Filipenses 2:14-16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Por un lado, tenemos que ser testigos de Cristo, tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo, pero también tenemos que ser intachables, puros para dar testimonio en este mundo depravado y oscuro, preparándonos para cuando venga Cristo, porque Él va a regresar como rey, ya no va a regresar con humildad, va a regresar con todo el poder, con puño de hierro. Tenemos que estar preparados, hermanos. Con esto terminamos este día, esta palabra, este conocimiento de Dios, y oramos pidiendo que las cosas cada vez sean más como Dios las tiene planeadas y que cada vez más personas estén convencidas de ello. Oremos. Padre, gracias te damos por tu verdad, gracias porque nos has permitido conocerte un poco más y nos pones en alerta, Señor, para tener siempre presente que lo que hoy tenemos, que es la salvación, no se debe quedar dentro de nosotros, debe salir, debe ser expresado, dar testimonio a los que conocemos y aún a los que no conocemos, Señor. Tener una conducta intachable a ti, Padre, para poder dar testimonio, para que las personas vean la diferencia de seguir a Cristo y de no seguir a Cristo. Te pedimos que nos ayudes en un mundo malo y torcido como el que vivimos hoy. Nos des ese poder cada día con más fuerza, sabiendo que necesitamos tener mucha fe para que esto ocurra, Padre. Bendícenos, nos ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.